Muy bien. Vamos a ver el siguiente problema. ¿Ya están listos, muchachos? Profe. Mande. Bueno, no, nada, olvídalo. Dime, ¿qué pasó? No, nada, después le digo. Sí, después le digo. Bueno, está muy bien. Ok. En ese problema dice, un depósito de 200 galones está lleno de una solución que contiene 25 libras de concentrado. Comenzando en T igual a 0, se vierte agua destilada a razón de 10 galones por minuto y se agita constantemente. Al mismo tiempo se extrae solución a igual ritmo. Ahí es la cantidad de concentrado en la solución como función de T. Ahí es el momento en que la cantidad de concentrado en el depósito es de 15 libras. ¿Ok? Entonces, ¿de qué modelo se trata? ¿Mezclas? Mezclas. Muy bien. El modelo es mezclas. ¿Y cuál es la ecuación diferencial? ¿Fue la que modificamos, no, profe? Así es. Fue la profe la que le agregamos la concentración de entrada. Sí. Vamos a representarla como razón de entrada menos razón de salida y ahorita vamos a ver cuáles son los datos que debe de incluir esta ecuación diferencial. ¿Ok? Tenemos un depósito. Voy a dibujar algo feo porque si de por sí escribir no se me da, ahora dibujar creo que menos. Bueno, vamos a considerar aquí que hay un depósito en el cual nos dice que ese depósito de 200 galones está lleno de una solución que contiene 25 libras de concentrado. Entonces, en este depósito tenemos un volumen de 200 galones. ¿Ok? Y dice que está lleno de una solución que contiene 25 libras de concentrado. ¿Ok? Eso es lo que pasa inicialmente. ¿Ok? Tenemos un depósito que contiene 200 galones y nos dice que hay 25 libras de cierto concentrado. Luego nos dice, comenzando en T igual a 0, se vierte agua. ¿Ok? Aquí va a entrar agua destilada a razón de 10 galones por minuto. Razón de 10 galones por minuto, ese sería mi flujo de entrada. $10 galones por minuto. ¿Ok? Pero dice que el agua es destilada. ¿Qué significa que el agua sea destilada? Tendrá Tiene no es menos una minerales. concentración. Perdón. ¿Perdón? Que tiene menos minerales. Tiene menos minerales. Eso. ¿Qué más? Que no era Yo había agua dicho que pura, no sino que es. purificada, tipo se tuvo Exacto, que más pura. hervir y dejar enfriar. ¿Es agua pura o no? ¿Contiene una solución o no? No. Sí. No es agua pura, sí contiene una solución. ¿Qué solución contiene?
Comenzando en T igual a 0, se vierte agua destilada a razón de 10 galones por minuto y se agita constantemente. Tiene la solución, nos está indicando que esta agua tiene alguna solución. No, no tiene ninguna solución, es pura agua, ¿no? Es pura agua. Entonces quiere decir que la concentración de entrada, va a ser de 0, ¿ok? Porque no me dice que esté entrando agua con sal o me esté indicando alguna otra cosa o alguna otra sustancia. Ahora, dice, al mismo tiempo se va a extraer solución a igual ritmo, es decir, va a salir, pero ¿cuál va a ser el flujo de salida? Pues me dice que va a salir al mismo ritmo con el que entra, es decir, 10 galones por minuto. ¿Ok? Entonces, con estos datos vamos a establecer la siguiente ecuación diferencial. Tenemos que el cambio en la sustancia con respecto al tiempo va a ser igual al flujo de entrada por la concentración de entrada menos el flujo de salida, pero ese flujo se va a multiplicar por X sobre el volumen más el flujo de entrada menos el flujo de salida por el tiempo. Esta es la ecuación que les había pedido que incluyeran en mezclas. De acuerdo a los datos que tenemos, como el flujo de entrada es 0, entonces ese término se va a cancelar. Y como el flujo de entrada y el flujo de salida es el mismo, pues entonces esta diferencia también va a ser igual a 0. Entonces, nuestra ecuación diferencial dx en dt va a ser igual a 0 menos el flujo de salida, que va a ser 10, por x. Esta x va a ser mi función, es mi variable que debo de calcular, ¿sí? Sobre el volumen, pero el volumen es de 200 galones. Entonces, el cambio en x con respecto al tiempo va a ser igual a menos x sobre 20. Y esta es la ecuación diferencial que debemos de resolver. No sé si hasta aquí haya alguna duda. Profe, la concentración de entrada es la CE, ¿no? Sí. ¿Y cómo, o sea, cómo llegó a la conclusión de que era 0? Porque en este caso se dice que se vierte agua destilada. Prácticamente el agua destilada vamos a decir que no contiene sustancia, no contiene la solución. Aquí nos dice un depósito de 200 galones está lleno de una solución. ¿Cuál es la solución? Puede ser sal o puede ser cualquier otra solución. Vaya, aquí no nos está diciendo cuál es. Sin embargo, aquí nos dice que hay 25 libras inicialmente. Luego dice, comenzando en T igual a 0, se vierte agua destilada. Esta agua destilada no va a contener esa solución a razón de 10 galones por minuto. La concentración te va a decir, por ejemplo, se vierte agua a razón de 10 galones por minuto, la cual tiene una concentración de 10 libras de sal, por ejemplo. Entonces aquí vamos a poner 10 libras de sal. ¿Sí me explico? Sí. Gracias, profe. Bien. Muy bien. ¿Tenemos condición inicial? Sí. X de 0 es igual a 25 libras. ¿Ok? Entonces vamos a resolver nuestra ecuación diferencial. Dada que la ecuación es dx en dt igual a menos x sobre 20, vamos a separar las variables. Dx sobre x es igual a menos 1 sobre 20 por dt. Y ahora integro ambos lados. Al integrar, pues tenemos que el logaritmo natural de x va a ser igual a menos 1 sobre 20 por t más la constante.
Para despejar x, lo que voy a hacer es aplicar la función exponencial en ambos lados. Entonces, se elimina la función exponencial con el logaritmo y tenemos que x va a ser igual a... ¿Cómo simplificamos esta función exponencial? Menos t sobre 20 por la de e a la c. C, e a la menos 1 sobre 20 por t. Se separan dos exponenciales, pero dijimos que el segundo pues es una sola constante, ¿sí recuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, dada esta solución, yo necesito calcular esta constante C. Para esto tenemos una condición que nos dice que x de 0 tiene que ser igual a 25 libras. Por lo tanto, al sustituir esas 25 libras, tenemos que 25 debe ser C por E a la 0, dado que el tiempo es de 0 minutos. Por lo tanto, esa constante tiene que ser igual a 25. Por lo tanto, la cantidad de sustancia que hay en un instante cualquiera va a ser igual a 25 por E a la menos 1 sobre 20 por T. ¿Ok? Esta va Maestra, a ser... una pregunta, perdóname por interrumpirla. No, ¿Podría volver a explicar cómo sacó lo de que C vale 25, por favor? nada más hay que sustituir esa condición en T igual a 0 y X igual a 25. En esta ecuación sustituyes X igual a 25 igual a C por E a la menos 1 sobre 20 por 0. Si tú multiplicas 0 por menos 1 sobre 20, pues te queda 0. Y E a la 0 es igual a 1. 1 por C, C igual a 25. Ok, muchas gracias, profe. De nada. Muy bien. Nos pedía hallar la cantidad de concentrado en la solución como función del tiempo, que ya lo acabamos de encontrar. Y en el B nos pide hallar el momento en que la cantidad de concentrado es de 15 libras. Entonces ahora lo que debo de hacer en el inciso B es calcular el tiempo en el que llegamos a 15 libras. ¿Ok? Para esto, pues voy a sustituir las 15 libras. Debe ser igual a 25 E a la menos 1 sobre 20 por T. Mi objetivo es despejar el tiempo. Entonces, este 25 lo voy a pasar dividiendo. Y simplificando tenemos 3 quintos. Y para eliminar la función exponencial voy a aplicar logaritmo natural. Se cancela el logaritmo con el exponencial y tenemos que el logaritmo natural de 3 quintos por menos 20 va a ser igual a T. ¿En cuánto tiempo se llegan a tener 15 libras de la sustancia? 10.216512. 10.21, ¿sí? Sí, ¿cuántas decimales ocupa ahí? Aquí como es tiempo, pues yo creo que con 2. Nada más en donde sí hay que calcular más, donde hay que poner más decimales es para la constante C y K, ¿ok? Pero en este caso ya que estamos determinando tiempo, pues con 2 decimales. Igual si me pide sustancia, con 2 decimales, ¿ok? Entonces serían 10.21 minutos, ¿ok? ¿Alguna duda sobre este ejercicio?
No, profe. Muy bien. Muy bien. ¿Terminaron de copiar? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Lean el siguiente problema, por favor. Muy bien. ¿Identificaron el modelo? Profe, creo No sé, que un es enfriamiento térmico, profe. la de ley de enfriamiento. Sí. Sí, no, profe. Enfriamiento. De Newton. Muy bien. ¿Cuál es la ecuación diferencial correspondiente? dt Ay, otra vez se borró. ¿Por qué se borrará? ¿De T? la primera, bueno, en el libro venía como que ajá, la constante K por Ujú. T menos T subíndice M. Muy bien. El cambio de la temperatura con respecto al tiempo es proporcional a la diferencia de las temperaturas. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Si un cuerpo a una temperatura de 30 grados está inmerso en un baño cuya temperatura se mantiene en 50. Después de una hora la temperatura del cuerpo es 40. ¿Ok? La constante es 50. No, la constante, No, la tengo que calcular. la constante igual no, hasta ahorita no importa. La debemos de calcular, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la temperatura inicial? 50. Dice un cuerpo a una temperatura de 30, 30, ¿no? 30. Ok, 30. 30. 30. Y dice que después de una hora, la temperatura del cuerpo es de 40, ¿no? Sí, profe.
¿Y cuál es la temperatura ambiente? 50. 50. Ok. Bueno, yo le puse Celsius, pero no sé. No nos dice, ¿verdad? Bueno, nada más 40, 30, 40 y 50. Muy bien. Dados estas condiciones iniciales, pues entonces, ¿cuál es la ecuación diferencial que debemos de resolver? El cambio en la temperatura con respecto al tiempo debe ser igual a K por T menos la temperatura ambiente, que es 50. ¿Ok? Ya que tenemos nuestra ecuación, separamos las variables y vamos a integrar. ¿Cuál es la integral de dt sobre t menos 50? Logaritmo natural. ¿Ok? Logaritmo natural. Bien. Y del lado derecho, pues sería k por t más la constante de integración. Y para eliminar la función logaritmo, pues aplicamos la función exponencial en ambos lados. Cancelamos y tenemos que la temperatura menos 50 va a ser igual a ¿qué? CEKT. CE a la K por T. Muy bien. Y podemos despejar la temperatura. La temperatura va a ser igual a CE a la K por T más 50. Pero dada esta ecuación, pues yo necesito calcular la constante C y K. Para esto, pues tenemos condiciones, ¿no? La primera es T de 0 igual a 30. Si yo sustituyo T de 0 igual a 30, pues entonces tenemos que la temperatura es 30, es CE a la K por 0 más 50. Sí, más 50. Y ahora debo de despejar. Aquí tenemos que 30 menos 50 va a ser igual a C. Y aquí me quedaría E a la 0. Y E a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, me quedaría la constante C. Entonces, la constante C va a ser igual a menos 20. Ya que tenemos la constante, pues entonces tenemos que T va a ser igual a menos 20 por E a la K por T más 50. Pero todavía me falta calcular esta constante K. Entonces lo que voy a hacer es sustituir la otra condición. La otra condición es T de 1 igual a 40. Entonces voy a sustituir. La temperatura es 40. La constante ya sé que vale menos 20 por E a la K por 1, porque el tiempo es 1 hora más 50. Y ahora debo de despejar la variable K. Entonces tenemos que 40 menos 50 y este 20 pues va a pasar dividiendo. Entre menos 20 va a ser igual a E a la K. Entonces, al simplificar, aquí tenemos menos 10 entre menos 20, pues me va a quedar 1/2 igual a E a la K. Y para eliminar esa función exponencial, aplicamos logaritmo natural en ambos lados. Logaritmo natural de 1/2 es igual a la constante K. ¿Cuánto vale esa constante? Menos 0.693114.
31:47. 69, 31, 47. Ok. Entonces aquí conocimos C y K. Entonces podemos decir que dice la temperatura del cuerpo de 2 horas después de la inmersión. Bueno, aquí podemos decir que la temperatura del cuerpo en cualquier instante es T igual a C, que vale menos 20, E a la K, que es menos 0.69, 31, 47, por T más 50. Pero en el inciso A nos pide determinar cuál es la temperatura después de 2 horas. Entonces lo que debo de hacer es sustituir el tiempo igual a 2 para conocer esa temperatura. ¿Ok? Calculen, por favor. Sustituyendo la temperatura perdón, el tiempo de 2 horas, ¿cuál fue la temperatura? 44.99. A mí también me dio eso. ¿Se podemos aproximarlo a 45 grados? Sí, 45 grados. En el inciso B, les piden el tiempo que se necesita para que la temperatura del cuerpo sea 48. Inciso B, ¿en cuánto tiempo la temperatura es de 48 grados? Entonces, sabemos que la temperatura es 48. Entonces, menos 20 E entonces necesito despejar la variable T. Entonces debe ser 48 menos 50 entre menos 20. Y luego aplicamos lo que es el logaritmo natural en ambos lados. Y entonces se eliminaría la función exponencial. Entonces T va a ser el logaritmo de 1/10. ¿En cuánto tiempo se llega a esa temperatura? $3.3219. Sí, profe. 3.32 horas. ¿Ok?
¿Alguna duda, muchachos, sobre este ejercicio? ¿Terminaron de copiar? No, profe, todo bien. Profe, los de la evaluación 3, vamos a hacer los 10 para esta semana. Sí. No hay tarea semanal, solamente son los ejercicios del manual. Gracias, profe. Excelente. Muy bien. Si se fijan, en la mayoría de los ejercicios para poder despejar una variable, bueno, nos queda al integrar una función logaritmo, aplicamos exponencial. Del lado derecho, pues siempre se van a multiplicar la constante por el exponencial y pues despejas la variable, ¿no? Esa variable o esta función te va a quedar en términos de las constantes C y K. Para poder calcular esas constantes te deben de dar condiciones iniciales. Generalmente vamos a utilizar la condición para 0 para conocer el valor de la constante C. Y la otra condición que te den la vas a utilizar para calcular la constante K. Pero siempre es bien importante que tenga una condición en 0 para que para que esta función exponencial se cancele y te quede solamente la constante C y sea fácil de despejar, ¿sí? Si aquí el tiempo no fuera 0, esa función exponencial no se cancela y entonces se complica el cálculo de la constante. Es por eso que es bien importante que establezcan una condición inicial para que se pueda calcular fácilmente esa constante C. ¿Ok? Y ya conociendo la constante C, te queda una ecuación únicamente en términos de K. Entonces ya es más fácil despejar la constante K. ¿Ok? ¿Alguna duda, muchachos? Profe, en estos problemas para el examen, ¿tenemos que poner alguna conclusión del problema o solamente así la respuesta y ya? Sí, O sea, nada más respuesta, no pasa nada. Se ok, pusieron gracias. con respecto a multivariable que todo tenían que concluir, ¿verdad? Profe, queda uno traumado con eso. Ya sé. O sea, igual aquí pueden concluir, digo, no les quito la intención que lo sigan practicando. Aquí que para que el cuerpo adquiera una temperatura de 48 grados, pues se requiere que hayan pasado 3.32 horas. Es que todo se puede interpretar, ¿no? Pero pues sí, aquí el problema te lo estaba diciendo, o sea, el qué tiempo se necesita para que la temperatura sea 48, pues un tiempo de 3.32 horas. ¿Okay? Muy bien, muchachos. ¿Dudas? Todo bien, profe. Sí, profe, todo bien. Muy bien. Muchachos, apenas así cuando me están preguntando cosas, ya reacciono que, sí los conozco, Alejandra, Irma, Clara, Alejandra Balandrano, Eduardo Zuna. ¿Quién más veo aquí en la pantallita? Un día les voy a pedir que activen cámaras, para verlos. Avise, profe, nada más. Oye, profe, Con tiempo. voy a peinarme al menos. Todos despeinados sin bañarse todavía, cochinos. Ya 4 de la tarde. Bañarse no, profe, pero sí despeinados. Puras clases seguidas, profe. Sí, nomás ando Profe, despeinada.
Sí, yo les aviso, pero no se preocupen. Pero les menciono que si no me hablan ustedes, o sea, no me aparecen todos en pantalla, me aparecen solamente 9. Y luego algunos ponen imágenes raras, otros no tienen ninguna imagen, entonces es por eso que no logro conocerlos, ¿verdad? Pero bueno, ya ahorita que me mencionan de que no hay dudas, entonces aparece su imagen. Ah, mira, es Clara, no había visto que Clara estaba aquí en el grupo, o sea, y es que miren, la verdad, No la puedo dejar ir. por nombres, es bien difícil acordarme. Necesito ver la carita de cada uno de ustedes para identificarlos, porque de nombres, la verdad, batallo mucho para aprendérmelos. Entonces, ya viendo su carita, pues ya digo, ah, mira, sí lo conozco. A Hugo, Fabián Quiroga, Eduardo ya lo había mencionado. Ángela Verónica. Bueno, ahí a poquito ya lo voy a ir recordando. Pero pues estaría mucho mejor verlos, ¿verdad? Pero bueno, esperemos todavía que esto siga mejorando y pues ya esperemos vernos ya un poquito, ya más, ¿cómo se dice? Bueno, al menos yo me da miedo. Entonces, ya esperemos que pase toda esa situación para vernos sin ningún problema. ¿Verdad, Regina? ¿No extrañas ir a la facultad, Regina? Yo, sí, un chorro. Sí. Claro. Profe, ¿y no cree que este semestre regresemos a clases? No sé. No creo, la verdad. Profe, y lo de los exámenes, o sea, todavía no se confirma si van a ser, o ya No. se confirmó. Todavía no. No nos han confirmado nada. Apenas estamos en la semana 3. Entonces, pues yo creo que ya nos deben de andar diciendo si es posible ir o no ir, porque pues nosotros nos tenemos que preparar de una u otra manera, ¿no? Si es presencial, pues hacer exámenes, mandar exámenes a imprimir, etcétera, porque pues si es tardadito, porque pues son demasiados alumnos, demasiados grupos, y también si son en línea, pues también tenemos que prepararlos muchísimo más porque tenemos que hacer exámenes distintos, etcétera, etcétera. Entonces, sí nos deben de decir con tiempo qué va a pasar siempre, pero pues vamos a esperar indicaciones de Profe, coordinación. Mande. y en el caso de que, digamos, no es mi caso, pero mis compañeros tal vez que su mamá no los deje salir a la facultad por temor, ¿ahí qué pasaría? No, pues eso sí, no, yo no sé qué es lo que pasaría. Como les mencioné la vez pasada, esta decisión pues no es de mi parte, ¿ok?